En medio de la rigidez del mundo corporativo, un ejecutivo encuentra a su madre siendo ayudada por un joven en situación de calle. Este encuentro improbable despierta heridas dormidas y expone verdades que él nunca quiso ver. Lo que comienza como una molestia momentánea se transforma en un viaje de reconexión que cambia sus vidas para siempre. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La llovizna de octubre cubría el paseo de la Reforma como un velo transparente, creando ese característico reflejo plateado en los ventanales de los edificios corporativos. Dentro de una de las torres más imponentes de la zona, Roberto Martínez se ajustaba la corbata por tercera vez esa mañana. Sus dedos, normalmente firmes y precisos, temblaban imperceptiblemente. A sus 42 años, se enorgullecía de nunca demostrar nerviosismo, pero aquella reunión era diferente. Los inversionistas japoneses que aguardaban en la sala de juntas tenían el poder de decidir el futuro de Martínez Consultores, la empresa que él había construido en los últimos 15 años, con sudor, renuncias y una determinación que rayaba en la obsesión. Roberto miró su reflejo en el espejo del baño de directores. El traje azul marino hecho a la medida, el cabello corto impecablemente peinado, la barba afeitada por la mañana. Todo estaba en su lugar, todo estaba bajo control. Así le gustaba, predecible, medible, sin sorpresas. Inspiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia la sala de juntas con la postura de quien nació para liderar. 3 horas después, cuando la última firma fue estampada en los contratos, Roberto sintió esa descarga de adrenalina que solo las grandes victorias proporcionaban. Los japoneses aceptaron la propuesta. La expansión al mercado asiático estaba garantizada. Su empresa duplicaría su tamaño en los próximos 2 años. Apretujones de manos formales, reverencias discretas y sonrisas contenidas sellaron el acuerdo. En cuanto la puerta de la sala se cerró tras los inversionistas, Roberto se permitió una sonrisa genuina. Victoria. Una más. Bajó en el elevador hasta la planta baja, saludando a los empleados con breves y profesionales movimientos de cabeza. Nadie debía notar su euforia. Los ejecutivos exitosos no celebraban en público. Guardaban sus logros con la misma discreción con que ocultaban sus vulnerabilidades. Al cruzar el vestíbulo del edificio, Roberto revisó su reloj. 4:30 de la tarde. Todavía le daría tiempo de pasar al despacho contable antes de que cerraran. Fue cuando abrió la puerta giratoria y pisó la banqueta que la escena se desplegó ante él. A pocos metros de distancia, cerca de la parada del Metrobús, una mujer mayor se tambaleaba, apoyándose precariamente en su bastón. Roberto reconoció de inmediato el abrigo beige que llevaba, ese que él mismo le había comprado la Navidad pasada. Doña Elena, su madre. ¿Pero qué hacía ella ahí sola en pleno Reforma? ¿Y por qué estaba siendo auxiliada por ese muchacho de ropa raída, cabello revuelto y una mochila rota en la espalda? El corazón de Roberto se aceleró, pero no por la euforia de la victoria. Una sensación extraña, incómoda, le recorrió el pecho. El joven sostenía el brazo de su madre con delicadeza, guiándola hacia una banca cercana. Doña Elena le sonreía, diciéndole algo que Roberto no podía oír. El chico respondía, asintiendo con la cabeza, con una expresión de cuidado que parecía demasiado genuina para ser verdad. Roberto cruzó la avenida sin mirar a los lados, ignorando el claxon de un taxi que casi lo atropella. Sus pasos eran rápidos, decididos, cargados de una rabia que él mismo no sabía de dónde venía. «¡Mamá! ¿Qué está pasando aquí?». La voz de Roberto salió más fuerte de lo que pretendía, cortando el bullicio de la calle. Doña Elena levantó la vista, y por un breve instante Roberto vio algo en su mirada que lo desconcertó. No era alivio, no era alegría por verlo, era vergüenza, quizás hasta miedo. «Roberto, hijo, te lo puedo explicar». Su voz sonó frágil, casi inaudible en medio del ruido del tráfico. El muchacho se apartó de inmediato.
soltando el brazo de Miratus Indocint. Doña Elena como si se hubiera quemado. Bajó la cabeza y dio unos pasos hacia atrás, murmurando una disculpa que Roberto apenas pudo escuchar. ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres con mi madre? Roberto prácticamente escupió las palabras, posicionándose entre el joven y doña Elena. Su voz estaba cargada de desconfianza y autoridad, la misma que usaba para intimidar a la competencia en negociaciones difíciles. El muchacho levantó las manos en un gesto de rendición. «Señor, yo solo estaba ayudando a la señora, casi se cae ahí en la esquina y... No te pregunté qué estabas haciendo. Te pregunté quién eres». Roberto dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal del chico. Podía oler el sudor y la humedad que emanaban de él. Probablemente no se había bañado en días. «Roberto, ya basta». La voz de doña Elena sonó firme por primera vez. Carlos no estaba haciendo nada malo. Me ayudó. Roberto se giró hacia su madre, incrédulo. «¿Carlos? ¿Conoces a este...?» «¿A este...?» No terminó la frase, pero el desdén era claro en su tono. El joven, Carlos, recogió su mochila del suelo y comenzó a alejarse. Pero doña Elena estiró el brazo como si quisiera impedir que se fuera. «No, Carlos, espera. No tienes por qué irte». Pero el chico ya caminaba rápido en dirección al metro, desapareciendo entre la multitud de peatones que abarrotaba la avenida a esa hora. Roberto sujetó el brazo de su madre, más fuerte de lo que le gustaría admitir. «Vámonos, te voy a llevar a casa». Doña Elena jaló el brazo intentando soltarse. «No quiero ir a casa». «¿Cómo que no quieres? Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí sola? ¿Dónde está Marta?» Marta era la enfermera particular que Roberto había contratado hacía 6 meses para cuidar de doña Elena de tiempo completo. La anciana respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para algo. Sus ojos, que antes parecían tan frágiles y sumisos, ahora brillaban con una intensidad que Roberto no había visto en años. «Me escapé, Roberto. Me escapé de esa cárcel que tú llamas departamento». Las palabras cayeron como bombas en medio de la banqueta. Roberto sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «Cárcel». «Mamá, ¿de qué estás hablando? Ahí tienes todo. Comodidad, seguridad, cuidados médicos. Tengo soledad, hijo. Tengo paredes. Tengo silencio». La voz de doña Elena temblaba, pero había en ella una firmeza que asustó a Roberto. «Me encerraste en ese departamento como si fuera un mueble valioso que no puede estar al aire libre. Marta es una excelente profesional, pero no es compañía. Es una empleada. Hace su trabajo y ya. Y tú apareces una vez a la semana. Te quedas media hora, revisas si estoy viva y te vas». Roberto sintió una opresión en el pecho. «Trabajo mucho, mamá. Tú lo sabes. Hago lo que puedo». «Haces lo que es conveniente, Roberto, no lo que es necesario». Doña Elena se sentó en la banca, su bastón temblando en su mano. «Ese muchacho, Carlos, él me escucha. Platica conmigo. Me trata como persona, no como una obligación. Mamá, no conoces a ese muchacho. Puede ser un estafador, un aprovechado. Gente así se aprovecha de las personas vulnerables». «¿Vulnerable?» Doña Elena soltó una risa amarga. «¿Quieres saber qué es ser vulnerable, hijo? Es despertar todos los días en un departamento silencioso, mirar al techo y preguntarte si a alguien en el mundo todavía le importa si estás viva. Es tener una enfermera que anota todo lo que comes, todo lo que sientes, pero que no te pregunta cómo te fue en el día. Es tener un hijo que paga por todo, pero que nunca tiene tiempo para sentarse a escuchar una historia». Las palabras cortaban como navajas afiladas. Roberto sentía que la rabia era reemplazada por algo peor, culpa, pero luchó contra ese sentimiento, aferrándose a su lógica implacable. «Te estoy protegiendo, mamá. El mundo allá afuera es peligroso. Te puedes caer, te pueden asaltar, ¿Puedo vivir?» Doña Elena lo interrumpió. «Roberto, tengo 78 años. Te crié sola después de que tu padre nos abandonó. Trabajé como costurera durante 30 años para poner comida en la mesa y darte educación. No soy una muñeca de porcelana.
Soy una mujer que todavía tiene ganas de sentir el sol en la cara, de caminar por las calles, de platicar con la gente. Roberto se sentó a su lado en la banca, de repente exhausto. La victoria de la reunión ya parecía haber ocurrido en otra vida. Miró a su madre, realmente la miró, por primera vez en meses. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas. El cabello blanco estaba recogido en un chongo simple, pero había mechones sueltos que el viento alborotaba. Sus manos, antes tan hábiles con la aguja y el hilo, ahora temblaban ligeramente. ¿Te escapaste? La voz de Roberto salió baja, casi incrédula. Todas las tardes, cuando Marta va al mercado, respondió doña Elena con un toque de rebeldía infantil. Bajo por el elevador de servicio, camino hasta la Alameda Central y me quedo ahí. A veces solo observo a la gente, otras veces platico con quien se acerca. Eso es peligroso, mamá. Eso es vivir, hijo. Lo miró directamente a los ojos. Fue en una de esas tardes que conocí a Carlos. Me tropecé con la raíz de un árbol y me caí. Él estaba sentado en una banca dibujando. Me ayudó a levantarme. Recogió mi bastón, me limpió la ropa. No pidió nada a cambio, solo me ayudó. Roberto apretó los labios. ¿Y empezaste a verte con él? Sí, casi todos los días. Él me cuenta de los lugares donde ha dormido, de los sueños que todavía tiene. Yo le cuento cómo era la Ciudad de México antes, sobre la colonia donde crecí, sobre tu padre. Doña Elena sonrió con tristeza. Sabes, Roberto, me llama doña Elena, pero también abue. Dice que nunca tuvo una abuela de verdad, y yo nunca tuve un nieto. La frase quedó suspendida en el aire como una acusación silenciosa. Roberto y su exesposa nunca tuvieron hijos. Era una elección, siempre decía él. No tenían tiempo para criar a un niño. Su carrera estaba en ascenso, pero quizás, en el fondo, simplemente no sabía cómo ser padre. Así como aparentemente no sabía cómo ser hijo. Mamá, comenzó Roberto, pero no supo cómo terminar. Las palabras que normalmente fluían con tanta facilidad en las juntas de negocios, ahora parecían atoradas en su garganta. No tienes que decir nada, hijo, sé que te importo, a tu manera. Pero tu manera es fría, es distante, es práctica. Doña Elena puso su mano sobre la de él. Cuando eras pequeño solías contarme todo, tus miedos, tus sueños, tus decepciones. Pero conforme fuiste creciendo, te fuiste cerrando, construiste muros tan altos que ni yo pude atravesarlos. Roberto sintió que le ardían los ojos. ¿Cuánto tiempo hacía que no lloraba? ¿5 años? ¿10? Desde el divorcio, tal vez. Pero no aquí. No en medio de Reforma, con cientos de personas pasando, cada una absorta en sus propios problemas. Quiero encontrar a Carlos de nuevo, dijo doña Elena con determinación en la voz. Quiero disculparme por tu reacción. No merecía que lo trataras así. Mamá, apenas conoces a ese muchacho. ¿Cómo puedes estar segura de que sus intenciones son buenas? De la misma forma que tú estás seguro de que son malas, Roberto. Por instinto, se levantó, apoyándose en el bastón. La diferencia es que mi instinto viene de la esperanza. El tuyo viene del miedo. Las palabras resonaron en Roberto con la fuerza de un golpe. Miedo. ¿Era eso lo que sentía? No, pensó. Era prudencia. Era responsabilidad. Era... Pero en el fondo, quizás sí era miedo. Miedo a perder el control. Miedo a lo desconocido. Miedo a que alguien pudiera lastimar a la persona que amaba, aunque él mismo no supiera demostrar ese amor de manera adecuada. Vámonos a casa, mamá. Podemos hablar de esto con calma. No, no voy a volver a esa jaula. No sin antes encontrar a Carlos y explicarle. Doña Elena comenzó a caminar en dirección al metro, con pasos lentos pero decididos. Roberto la siguió, dividido entre la frustración y una pizca de admiración. Su madre siempre había sido fuerte, él lo sabía. Pero en los últimos años, después de que se volvió más frágil físicamente, él la había tratado como si su mente también se hubiera debilitado, como si necesitara ser protegida de sí misma. «Está bien», dijo él finalmente.
Te voy a ayudar a encontrarlo, pero después vuelves a casa y hablamos de todo esto. Doña Elena se detuvo y miró a su hijo. Por primera vez esa tarde, una sonrisa suave apareció en su rostro. Gracias, Roberto. Caminaron juntos por la avenida, pasando por tiendas, restaurantes, puestos de revistas. La llovizna había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Roberto se dio cuenta de que no caminaba con su madre así, sin prisa, sin un destino corporativo desde hacía años, quizás una década. ¿Dónde sueles encontrarlo?, preguntó Roberto, intentando sonar menos hostil. En la Alameda Central. Se queda cerca de la fuente, generalmente dibujando o leyendo algún libro que encontró en la basura. Doña Elena hablaba con familiaridad, como si describiera a un viejo amigo. ¿Dibuja? Muy bien. Rostros, paisajes, edificios. Tiene un talento increíble. Dijo que le gustaría estudiar arquitectura algún día. Roberto absorbió la información en silencio. Arquitectura. Entonces el chico tenía sueños, aspiraciones. No era solo un vago sin rumbo. Eso, de alguna manera, lo complicaba todo. Sería más fácil despreciarlo si fuera solo otro invisible en las calles. Pero un joven con talento, con sueños, eso lo humanizaba de una forma con la que Roberto no estaba preparado para lidiar. Tomaron el metro en la estación Insurgentes, bajando por las escaleras eléctricas en medio de la multitud del fin de la jornada. Roberto no usaba el metro desde hacía años. Siempre usaba chofer particular o taxi. El olor, los empujones, el calor sofocante del andén lleno. Todo aquello lo irritaba profundamente. Pero su madre, que vivía en un departamento de lujo pagado por él, bajaba ahí casi todos los días para encontrarse con un chico de la calle. El vagón estaba a reventar. Roberto se quedó de pie junto a su madre, que consiguió un asiento gracias a la amabilidad de un muchacho con gorra. Durante el trayecto, Roberto observó a la gente a su alrededor. Godines cansados volviendo a casa, estudiantes con audífonos, vendedores ambulantes ofreciendo dulces y chocolates. Un universo paralelo al suyo, que existía a diario, pero que él había elegido ignorar. Se bajaron en la estación Bellas Artes y caminaron hacia la Alameda. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El parque estaba moderadamente lleno. Niños jugaban cerca de las bancas mientras sus padres conversaban. Algunos patinadores hacían trucos en las escalinatas, y esparcidos por los rincones, personas en situación de calle montaban sus campamentos improvisados para la noche. Doña Elena recorría el parque con la mirada, buscando al muchacho. Roberto la acompañaba, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Ahí estaba él, Roberto Martínez, ejecutivo exitoso, dueño de una consultoría millonaria, caminando por la Alameda Central buscando a un chico de la calle que su madre había adoptado como amigo. Ahí, doña Elena señaló hacia la fuente. Un joven, de cabello castaño revuelto, estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en una mochila raída, dibujando algo en un cuaderno viejo. Era él, Carlos. Roberto sintió un nudo en el estómago. Una parte de él quería dar media vuelta y arrastrar a su madre de regreso a casa, pero otra parte, una que no reconocía, sentía curiosidad. ¿Quién era ese chico que había logrado ganarse el afecto de doña Elena de una forma que ni su propio hijo conseguía? Doña Elena caminó hacia el muchacho con pasos más apresurados de lo que debería. Carlos levantó la vista del cuaderno y al verla, una sonrisa iluminó su rostro. Pero entonces vio a Roberto detrás de ella, y la sonrisa desapareció. Rápidamente comenzó a recoger sus cosas. «Carlos, espera. Por favor», pidió doña Elena, extendiendo la mano. El chico dudó, pero se quedó donde estaba. Roberto pudo verlo mejor ahora. Debía tener unos 19, 20 años. El rostro era joven, pero los ojos cargaban una madurez que solo poseen quienes han pasado por dificultades. Llevaba unos pantalones de mezclilla rotos, una camiseta deslavada de una banda de rock y una chamarra militar raída. Los tenis estaban gastados, con agujeros a los lados.
Doña Elena no debería haber venido. Lo entiendo. Su hijo no quiere que me acerque. Está bien. Yo... La voz del chico era mansa, resignada. No está bien, Carlos. No lo está. Doña Elena se sentó en el suelo junto a él, ignorando por completo que estaba ensuciando el abrigo caro que su hijo le había regalado. Mi hijo fue grosero contigo y vine a disculparme. Roberto permaneció de pie, observando la escena con una mezcla de incomodidad y algo que podría ser vergüenza. Carlos negó con la cabeza. Usted no tiene que disculparse. Sé cómo me veo. Sé lo que la gente piensa cuando me ve. Su hijo solo la estaba protegiendo. Yo haría lo mismo en su lugar. La madurez en las palabras del chico tomó a Roberto por sorpresa. No había rencor, no había rabia, solo aceptación. Pero se equivocó, insistió doña Elena. Tú eres mi amigo, Carlos. Me ayudaste cuando lo necesité. Me escuchaste cuando nadie más lo hacía. Y no voy a dejar que nadie, ni siquiera mi hijo, te trate mal por eso. Roberto sintió como si le hubieran dado una bofetada. Las palabras de su madre dolían más de lo que le gustaría admitir, pero eran ciertas, cada una de ellas. Carlos miró a Roberto por primera vez desde que llegaron. Sus ojos eran de un café claro, casi miel, y había en ellos una profundidad que incomodaba. Era como si pudiera ver a través de las máscaras que Roberto usaba también. Señor, comenzó Carlos con voz respetuosa, entiendo su preocupación. Si yo tuviera una madre, también la protegería. Pero le juro que nunca le he pedido nada a doña Elena. Nunca he aceptado dinero, solo platico con ella, nada más. Roberto tragó saliva. Ese era el momento de mantener su postura, de reafirmar su autoridad, de dejar claro que no aceptaba esa situación. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron lo sorprendieron. Fui grosero y quizás precipitado. Miró a su madre, que tenía lágrimas en los ojos. Mi mamá es muy importante para mí, y yo no quiero verla lastimada. Yo tampoco, señor, respondió Carlos con una sinceridad de la que era imposible dudar. Doña Elena me recuerda a alguien que me hubiera gustado tener en mi vida, alguien que me escuchara sin juzgar, que me viera como persona, no como un problema. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre los tres. La Alameda continuaba su rutina a su alrededor, pero ahí, en ese pequeño círculo, se estaba formando una conexión. Frágil, improbable, pero real. Doña Elena se secó las lágrimas y sonrió. Platicamos los tres. Hay una fondita aquí cerca. Podemos tomar un café, comer algo. Carlos miró su ropa sucia y negó con la cabeza. Doña Elena, yo no puedo entrar a lugares así. Me van a correr. No, si estás conmigo, se escuchó decir Roberto, sorprendiéndose a sí mismo. Vamos. Y así los tres caminaron juntos por el parque en dirección a una pequeña lonchería en la esquina. Roberto Martínez, ejecutivo impecable, doña Elena, la madre que había huido de la jaula de oro, y Carlos, el joven invisible que de alguna forma se había vuelto visible para las personas correctas. En ese momento, ninguno de ellos lo sabía aún, pero algo había cambiado. Una puerta se había abierto, y a través de ella, cada uno tendría la oportunidad de ver el mundo y a sí mismos de una forma completamente nueva. La noche caía sobre la Ciudad de México, trayendo consigo las luces de la ciudad, y en esa lonchería, sencilla, alrededor de una mesa de fórmica, tres vidas comenzaban a entrelazarse de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. La lonchería olía a café recién hecho y pan a la plancha. Era uno de esos lugares antiguos que resistían valientemente la gentrificación del centro de la Ciudad de México, con un mostrador de mármol manchado, sillas de plástico rojo y una televisión prendida en el noticiero de la noche. Doña Celia, la dueña, una señora robusta con delantal de flores, lanzó una mirada de desconfianza a Carlos cuando los tres entraron, pero al ver a doña Elena sujetando el brazo del muchacho con afecto maternal, su expresión se suavizó. Roberto pidió 3 cafés con leche y un plato de pan de dulce. Se sentaron en una mesa en el rincón,
cerca de la ventana que daba a la calle, iluminada por postes amarillentos. Carlos parecía incómodo moviéndose en la silla, evitando mirar directamente a Roberto. Tenía las manos sucias del grafito del dibujo que hacía en la Alameda y las escondía bajo la mesa, como si le diera vergüenza. «Puedes estar a gusto, Carlos», dijo doña Elena poniendo su mano sobre la de él. «Aquí nadie te va a juzgar». El chico asintió, pero Roberto podía ver la tensión en sus hombros. Él mismo no estaba cómodo. Toda esa situación era extraña, fuera de su control habitual, pero había algo en la expresión de su madre, un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo, que lo hizo quedarse ahí. «Entonces», comenzó Roberto intentando sonar menos intimidante, «mi mamá me dijo que dibujas bien». Carlos levantó la vista, sorprendido por el intento de conversación. «Le hago la lucha, señor. Aprendí solo, observando, practicando. ¿Me dejas ver?» Roberto extendió la mano, señalando la mochila donde Carlos había guardado el cuaderno. El muchacho dudó, pero doña Elena lo animó con un gesto. Lentamente, Carlos sacó el cuaderno de la mochila. Era un cuaderno escolar común, con el espiral desgastado y las páginas amarillentas. Lo abrió en las últimas hojas y se lo entregó a Roberto con cuidado, como si le estuviera entregando algo precioso. Roberto examinó los dibujos. Estaban hechos a lápiz, algunos con pluma, y mostraban escenas de la ciudad. La Catedral Metropolitana con sus detalles arquitectónicos precisos, el eje central con sus peatones apresurados, rostros de personas que Carlos debía haber observado en la Alameda, cada uno con expresiones distintas, vivos a pesar de ser solo líneas en el papel. Había talento ahí, talento real. «Son muy buenos», dijo Roberto, y esta vez no solo estaba siendo educado. «¿De verdad aprendiste solo?» «Sí, señor. Siempre me gustó dibujar. Cuando era niño, vivía en un albergue aquí cerca de la Merced. Había una bibliotecaria voluntaria que me daba revistas viejas de arquitectura. Me pasaba horas copiando los edificios. La voz de Carlos cobraba vida cuando hablaba de dibujo, como si ese fuera su territorio seguro». «¿Y tus padres?», preguntó Roberto, y de inmediato se arrepintió al ver la expresión que cruzó el rostro del muchacho. Carlos se quedó en silencio por un momento. Doña Elena le apretó la mano con gentileza, un gesto silencioso de apoyo. «Los perdí a los dos cuando tenía 8 años», dijo Carlos finalmente, la voz baja pero firme. «Un accidente de coche en la México-Puebla. Mi papá era tráilero. Mi mamá siempre iba con él en los viajes. Me quedé con una tía, pero no tenía cómo mantenerme. Terminé en el albergue». Roberto sintió una opresión en el pecho. 8 años, la misma edad que él tenía cuando su padre se fue, pero al menos él había tenido a su madre. Carlos lo había perdido todo de golpe. «Lo siento mucho», dijo Roberto, y por primera vez esa noche su voz estaba despojada de toda formalidad. «Ya tiene tiempo. Aprendí a vivir con eso». Carlos se encogió de hombros, pero Roberto podía ver que el dolor seguía ahí, solo que bien guardado. «Estuve en el albergue hasta los 16, luego me escapé». «¿Por qué?», preguntó doña Elena suavemente. «Había un cuidador ahí que no era una buena persona. Les pegaba a los niños más chicos, nos humillaba, decía que nunca íbamos a ser nadie». Carlos apretó los labios, como si intentara contener emociones antiguas. «Un día rompió todos mis dibujos enfrente de todos, diciendo que estaba perdiendo el tiempo con tonterías. Fue cuando me fui. Preferí la calle». Roberto sintió que la rabia crecía dentro de él. Rabia contra ese cuidador desconocido que había roto los sueños de un niño. Rabia contra un sistema que había fallado en proteger a un niño. Rabia contra sí mismo por haber juzgado a Carlos tan rápido, sin conocer su historia. «¿Y desde entonces estás en la calle?», preguntó Roberto. «3 años ya. Duermo donde se puede, trabajo cuando sale algo. He sido ayudante de albañil, diablero en el mercado, volantero. Nada fijo, nada con contrato, porque perdí mis papeles hace tiempo y no he podido sacar copias». Carlos hablaba sin autocompasión, solo relatando hechos. «Pero junto lo que puedo lo guardo en un lugar seguro. Un día voy a tener suficiente para rentar un cuarto, sacar mis papeles, intentar estudiar». «¿Quieres estudiar arquitectura?»,
preguntó Roberto, recordando lo que su madre había mencionado. Los ojos de Carlos se iluminaron. Ese es el sueño. Me parece increíble cómo los edificios pueden cambiar la vida de la gente, ¿sabe? Cómo un espacio bien diseñado puede hacer que alguien se sienta en casa, seguro. Yo quisiera crear lugares así, lugares donde gente como yo pudiera sentirse parte de algo. Roberto se quedó en silencio, procesando las palabras. Había una profundidad en ese joven que no esperaba encontrar, una sabiduría nacida del dolor, pero sazonada con esperanza. Doña Celia trajo los cafés y el pan de dulce. Carlos miró la comida con hambre evidente, pero esperó educadamente a que los otros empezaran. Doña Elena empujó el plato hacia él. «Come, hijo, está todo bien». Carlos comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera una comida gourmet. Roberto se dio cuenta de que probablemente esa era la primera comida decente del chico en ese día, quizás en varios días. «Carlos», comenzó Roberto, y el muchacho levantó la vista, todavía masticando. «¿Por qué ayudaste a mi madre ese día? ¿Y por qué seguiste viéndola?» Carlos terminó de tragar antes de responder. «Porque me trató como a una persona. Cuando la ayudé, me miró a los ojos y me dio las gracias de verdad. No con lástima, no con miedo, con gratitud sincera. Miró a doña Elena con cariño. Y cuando platicamos, me escuchaba de verdad. Me contaba historias de su vida, me preguntaba por la mía. Hacía mucho tiempo que a alguien le importaba lo que yo tenía que decir». Doña Elena se secó una lágrima que le corría por la mejilla. «Tú también me salvaste, Carlos. Me salvaste de la soledad. Me hiciste sentir útil de nuevo, importante en la vida de alguien». Roberto sintió como si estuviera viendo todo desde fuera. Ahí estaba su madre, la mujer que él creía estar protegiendo al encerrarla en un departamento de lujo, revelando que se sentía inútil. Y ahí estaba un chico de la calle que había logrado ver lo que su propio hijo no veía, su necesidad de ser escuchada, de sentirse viva. «Mamá», dijo Roberto, con la voz ronca, «no sabía que te sentías así. ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Doña Elena sonrió con tristeza. «Lo intenté, hijo, pero siempre estabas ocupado, siempre con prisa, siempre con la cabeza en hojas de cálculo y reuniones. Y yo no quería ser un problema más en tu lista de pendientes». Las palabras le dieron a Roberto en el blanco. Era exactamente así como trataba todo, incluida su madre, como puntos en una lista de tareas. Visita a mamá, listo. Pago de la enfermera, listo. Medicinas del mes, listo. Pero nunca se detenía para realmente estar presente, para escuchar, para ver más allá de la superficie. «Lo siento mucho», dijo Roberto, y por primera vez en años sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Creí que estaba haciendo lo mejor para ti, que dándote comodidad y seguridad estaba cumpliendo con mi papel. Lo estabas, hijo, pero la comodidad y la seguridad no reemplazan el afecto, no reemplazan la presencia». Doña Elena alcanzó su mano a través de la mesa. «Sé que te importo. Sé que todo lo que haces viene de un lugar de amor. Pero el amor también necesita tiempo, necesita atención, necesita vulnerabilidad. Vulnerabilidad. La palabra que Roberto más temía. En su mundo corporativo, la vulnerabilidad era debilidad, era dar armas a la competencia, era perder el control. Pero quizás, con las personas que importaban, la vulnerabilidad era otra cosa. Era conexión. «Quiero intentarlo», dijo Roberto apretando la mano de su madre. «Quiero intentar hacerlo mejor, ser mejor». Carlos observaba la escena en silencio, con una expresión de quien estaba presenciando algo íntimo y precioso. Cuando Roberto lo miró, el chico le dedicó una pequeña sonrisa. «Doña Elena es especial, señor. Tiene suerte de tenerla todavía». La simplicidad de las palabras cargaba el peso de alguien que había perdido a sus padres demasiado pronto. Roberto asintió, tragándose el nudo en la garganta. Se quedaron en la lonchería por más de 2 horas, platicando. Doña Elena contaba historias de la infancia de Roberto, de las travesuras que hacía, de los sueños que tenía. Roberto, por su parte, preguntaba más sobre la vida de Carlos,
sobre sus días en la calle, sobre sus sueños. Y Carlos, poco a poco, se iba abriendo, compartiendo historias que hacía tiempo no le contaba a nadie. Cuando finalmente salieron, la noche estaba fría y el cielo estrellado era una rareza en la Ciudad de México debido a la contaminación lumínica, pero algunas estrellas tercas brillaban. Carlos comenzó a despedirse, ajustándose la mochila en la espalda. ¿A dónde vas a dormir?, preguntó Roberto. Hay un lugar bajo el puente de circuito interior. Está medio protegido del viento. Carlos habló con naturalidad como si mencionara una dirección cualquiera. Roberto miró a su madre, luego al chico. Algo dentro de él había cambiado en esas últimas horas. No un cambio drástico, sino una grieta en la armadura que había construido a lo largo de los años. Y a través de esa grieta, algo humano comenzaba a emerger. «No, vente conmigo», dijo Roberto, sorprendiéndose a sí mismo. Carlos frunció el ceño. «¿Señor? Tengo un departamento de huéspedes vacío en mi edificio. Puedes quedarte ahí hoy, tomar un baño caliente, dormir en una cama decente. Mañana hablamos de qué hacer después». Carlos miró a doña Elena, como buscando confirmación de que aquello era real. Ella sonreía entre lágrimas, asintiendo para que aceptara. «No puedo aceptar, señor. Es demasiado». «Puedes si vas a aceptar», dijo Roberto con firmeza, pero esta vez su voz no cargaba autoridad impositiva, sino una determinación sincera. «Mi madre confía en ti, y si ella confía, yo voy a aprender a confiar también». Carlos se quedó en silencio por un largo momento. Roberto podía ver la batalla interna que se libraba tras esos ojos cafés. Orgullo, desconfianza, esperanza y miedo se mezclaban en su expresión. «Por una noche, entonces», dijo Carlos finalmente, su voz casi un susurro. «Solo por una noche», Roberto sonrió. «Ya veremos. Tal vez cambies de opinión». Tomaron un taxi de regreso a la zona de Santa Fe, donde estaban tanto el departamento de doña Elena como el de Roberto. En el camino, la anciana se quedó dormida en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de su hijo. Carlos miraba por la ventana, observando la ciudad que conocía tan bien desde las calles, pero que ahora veía desde dentro de un coche, camino a un lugar cálido y seguro. Primero dejaron a doña Elena en su departamento. Roberto subió con ella, le dio la noche libre a la enfermera Marta y ayudó a su madre a acomodarse. Antes de irse, ella le tomó el rostro entre las manos, como hacía cuando él era niño. «Estoy orgullosa de ti, hijo, por lo que hiciste hoy, por lo que estás intentando hacer». Roberto le besó la frente. «Yo soy el que debería haberte cuidado mejor desde hace mucho tiempo, pero voy a mejorar, te lo prometo». «Cuida a Carlos», le pidió. «Es un buen muchacho, solo necesita una oportunidad». «Lo cuidaré, mamá. Descansa». En el camino a su propio edificio, a unas cuantas cuadras de distancia, Roberto y Carlos se quedaron en silencio. El chico todavía parecía en shock, procesando todo lo que había sucedido ese día. El departamento de huéspedes de Roberto era sencillo pero cómodo. Un cuarto con cama matrimonial, un baño completo, una pequeña sala con sofá y televisión. Carlos entró despacio, como si tuviera miedo de tocar algo. «El baño está ahí. Hay toallas limpias en el closet. Voy a buscarte ropa limpia. Probablemente te quede grande, pero es mejor que nada», dijo Roberto, dirigiéndose ya a la puerta. «Señor Roberto», lo llamó Carlos, haciéndolo detenerse. «¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto?». Roberto pensó por un momento antes de responder. «Porque mi madre tiene razón, sobre muchas cosas, y porque pasé tanto tiempo construyendo muros que se me olvidó cómo es estar del otro lado. Tú y mi mamá me lo recordaron hoy». Carlos asintió lentamente. «Me iré mañana temprano, antes de molestar». «No molestas, y no te vas antes de que desayunemos juntos. Es lo menos que puedo hacer». Roberto esbozó una media sonrisa. «Ahora ve a darte ese baño antes de que me arrepienta». Carlos sonrió, una sonrisa genuina que transformó por completo su rostro. «Gracias, en serio, gracias». Roberto regresó a su departamento, que estaba en el mismo piso. Era un espacio amplio, moderno,
decorado por un diseñador de interiores que apenas conocía. Todo era impecable pero frío, sin vida, sin alma. Nunca se había dado cuenta de eso antes. Separó ropa para Carlos, un pants, una camiseta, una sudadera. Todo nuevo o casi nuevo. Cuando volvió al departamento de huéspedes 20 minutos después, encontró a Carlos ya bañado, usando una toalla como bata, con el cabello todavía mojado. «Ten, ponte esto. Mañana vemos qué hacemos con tu ropa». Roberto le entregó las prendas. «Señor Roberto, yo puedo lavar mi ropa y...» «Ya déjate de señor Roberto. Dime, Roberto. Y acepta la ropa de una vez antes de que tire la tuya a la basura». Había humor en la voz de Roberto, algo que rara vez aparecía. Carlos tomó la ropa con cuidado. «Gracias, Roberto». «De nada. Hay comida en el refri si te da hambre. Y mañana platicamos mejor. Sobre ti, sobre planes, sobre cómo podemos ayudarte de verdad». «¿Por qué quiere ayudarme?», preguntó Carlos de nuevo, como si necesitara asegurarse de que aquello era real. Roberto respiró hondo. «Porque hoy descubrí que he sido un pésimo hijo. Y quizás, ayudándote, consiga ser una persona un poco mejor. Para mí, madre. Para mí. Y quién sabe, para ti también». Salió del departamento antes de que Carlos pudiera responder, antes de que sus propias emociones, reprimidas durante tanto tiempo, se desbordaran. De vuelta en su departamento, Roberto se sirvió un whisky y se sentó en el sofá de piel italiano, mirando la ciudad a través de los ventanales que iban del suelo al techo. La Ciudad de México pulsaba allá abajo, indiferente a los dramas personales de sus habitantes. Millones de historias sucediendo simultáneamente, entrelazándose, separándose, transformándose. Pensó en su madre, en cómo había fallado en verla de verdad. Pensó en Carlos, en todo lo que el chico había pasado y aún así mantenía la esperanza y la amabilidad. Pensó en sí mismo, en su vida meticulosamente construida, pero emocionalmente vacía. Su teléfono sonó. Era un mensaje de uno de los socios de la empresa, preguntando por los contratos con los japoneses. Roberto miró el mensaje, luego el vaso de whisky en su mano, luego la ciudad allá afuera. Por primera vez en 15 años, no respondió de inmediato. Apagó el teléfono y se quedó ahí, solo pensando, sintiendo, permitiéndose ser vulnerable, aunque fuera solo consigo mismo. Al otro lado, del pasillo, Carlos se acostaba en una cama de verdad por primera vez en 3 años. La ropa limpia olía a suavizante, un olor que apenas recordaba. La almohada era suave, el cobertor calientito. Miró el techo blanco, todavía sin creer que ese día hubiera sucedido realmente. Pensó en doña Elena, en su bondad, en el afecto genuino que le ofrecía sin pedir nada a cambio. Pensó en Roberto, en la transformación que había visto ocurrir en ese hombre rígido a lo largo de unas pocas horas. Pensó en sí mismo, en los sueños que todavía cargaba a pesar de todo. Y por primera vez en mucho tiempo, Carlos se permitió tener esperanza. No solo la esperanza abstracta de un futuro mejor, sino una esperanza concreta. Quizás, solo quizás, las cosas realmente podían cambiar. Mientras la ciudad se dormía allá afuera, 2 hombres en departamentos diferentes, separados solo por un pasillo pero por universos enteros de experiencias, cerraban los ojos con pensamientos similares, pensamientos sobre la conexión, sobre la familia, sobre la posibilidad de empezar de nuevo. Doña Elena, en su departamento a unas cuadras de distancia, dormía con una sonrisa en el rostro, porque por primera vez en mucho tiempo había sentido que tenía un propósito, que su vida todavía importaba, que sus días aún podían marcar una diferencia, y en algún lugar entre el sueño y la vigilia, los 3 soñaban, sueños diferentes pero entrelazados, sueños de un futuro que aún estaba por construirse, ladrillo por ladrillo, conversación por conversación, gesto por gesto. La mañana traería nuevos desafíos, nuevas conversaciones difíciles, nuevas decisiones que tomar. Pero por ahora, en esa noche de octubre en la Ciudad de México, 3 vidas se habían encontrado, y nada volvería a ser igual.
El aroma a café recién hecho despertó a Carlos antes de que el sol saliera por completo. Por unos segundos, todavía envuelto en el cobertor suave, pensó que estaba soñando. Pero entonces abrió los ojos y vio el techo blanco, las cortinas de lino que filtraban la luz del amanecer, la puerta de madera clara del closet. Era real. Realmente había dormido en una cama, en un departamento limpio y cálido. Se levantó despacio, todavía usando la ropa que Roberto le había dado. Le quedaba grande, pero era cómoda. Al mirarse en el espejo del baño, Carlos casi no se reconoció. Tenía el rostro limpio, el cabello arreglado, los ojos menos cansados. Parecía otra persona. O quizás, pensó, por fin se parecía a la persona que podría haber sido si la vida hubiera sido diferente. Unos golpes suaves en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Era Roberto, ya vestido para el trabajo con un traje gris oscuro, pero con una expresión diferente a la de la víspera, menos rígida, más humana. «Buenos días. ¿Dormiste bien?», preguntó Roberto. «Mejor que en años, Roberto. Gracias», respondió Carlos con sinceridad. «Qué bueno. Ven a desayunar conmigo, mi mamá también viene». El desayuno se sirvió en la terraza del departamento de Roberto, que ofrecía una vista privilegiada de la Ciudad de México. Doña Elena llegó poco después, traída por su propio hijo que había ido a recogerla. Llevaba un vestido floreado sencillo y tenía los ojos brillantes de alegría. «Carlos, qué gusto verte aquí», lo abrazó con el cariño de quien abraza a un nieto. Los tres se sentaron a la mesa abundante: pan fresco, fruta, jugos, quesos, carnes frías. Carlos comió con educación, pero Roberto notó cómo saboreaba cada bocado, cómo guardaba discretamente 2 panes en el bolsillo del pantalón. El gesto le partió el corazón. «Carlos, no tienes que guardar comida. Puedes comer todo lo que quieras. Y si quieres llevarte algo para después, solo pídelo», dijo Roberto con amabilidad. El chico se sonrojó, avergonzado. «Disculpe, es la costumbre de la calle. Uno nunca sabe cuándo será la próxima comida». «No tienes que disculparte. Solo quiero que sepas que aquí estás seguro». Roberto le sirvió más jugo. Doña Elena miraba a su hijo con orgullo. Ese no era el Roberto que ella conocía. O mejor dicho, era el Roberto que siempre supo que existía detrás de la armadura corporativa, solo esperando a salir. «Carlos», comenzó Roberto, limpiándose la boca con la servilleta, «ayer mencionaste que perdiste tus documentos. Eso te impide trabajar formalmente, ¿cierto?» «Sí. Sin INE y CURP, nadie me contrata con seguro. Solo trabajos informales. ¿Y si te ayudo a sacar las reposiciones? ¿Te animarías?» Carlos abrió los ojos como platos. «Claro que sí, pero es caro y se necesita comprobante de domicilio, acta de nacimiento». «Deja eso en mis manos. Tengo contactos que pueden agilizar el proceso». Roberto tomó un cuaderno y comenzó a anotar. «Vamos a necesitar algunos datos. ¿Recuerdas dónde naciste? ¿Cuál era el nombre completo de tus padres?» Carlos proporcionó la información, con la voz ligeramente temblorosa al mencionar a sus padres. Doña Elena le tomó la mano, ofreciéndole el consuelo silencioso que solo ella sabía dar. «¿Y los estudios?», preguntó doña Elena. «¿En qué año te quedaste?» «Terminé la secundaria en el albergue, pero nunca pude hacer la prepa. Necesitaba trabajar para sobrevivir». Roberto anotaba todo, su mente ya trabajando en posibilidades, en soluciones. Así era como él funcionaba mejor, resolviendo problemas, creando estrategias. Pero esta vez no era para cerrar un negocio o vencer a la competencia. Era para cambiar la vida de alguien, y eso hacía toda la diferencia. «Existe la posibilidad de que hagas la prepa abierta, de forma acelerada. Y después, si de verdad quieres estudiar arquitectura, podemos pensar en una universidad», dijo Roberto, y vio cómo los ojos de Carlos se llenaban de lágrimas. «Roberto, yo no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás imaginé posible. Solo di que te vas a esforzar, que vas a aprovechar esta oportunidad», respondió Roberto. «Lo haré. Se lo juro». Carlos se secó los ojos con el dorso de la mano.
Pero no quiero ser solo una carga. Quiero retribuir de alguna forma. Trabajar, ayudar en algo. Doña Elena sonrió. ¿Ves, Roberto? Te dije que era especial. Roberto se quedó pensativo por un momento. Entonces, como si se le hubiera encendido un foco, miró a Carlos con una nueva intensidad. ¿Y si ayudaras a mi madre?, sugirió. Ella necesita compañía, alguien que la acompañe en sus caminatas, que platique con ella. La enfermera cuida de su salud, pero tú podrías cuidar de su corazón, y a cambio tendrías un lugar donde quedarte, comida y tiempo para estudiar. Doña Elena aplaudió, emocionada. Roberto, qué idea tan maravillosa. Carlos, ¿aceptarías? Sería como tener un nieto viviendo conmigo. Carlos los miró a ambos, incrédulo. ¿Hablan en serio? ¿Podría vivir con doña Elena? ¿Por qué no? Su departamento tiene 2 recámaras. Una está vacía. Tendrías tu espacio, tu privacidad. Y mi madre tendría compañía. Roberto ya estaba reorganizando mentalmente la logística. Claro, tendríamos que establecer algunas reglas, una rutina, y tendrías que comprometerte con los estudios. Me comprometo, con todo. Estudios, compañía, lo que sea necesario. Carlos estaba radiante. Pero, Roberto, esto es demasiado. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Roberto respiró hondo. Porque ayer me di cuenta de que he pasado años cuidando a mi madre de la forma equivocada. Le daba dinero, comodidad, seguridad, pero no le daba presencia. Tú le diste en días lo que yo no pude darle en años. Atención genuina. Si te quedas con ella, ambos se ayudan mutuamente, y yo aprendo a ser un mejor hijo. Doña Elena se levantó y abrazó a su hijo, llorando. Ya eres un buen hijo, Roberto. Solo estabas perdido, pero te estás encontrando. Los 3 se quedaron ahí, en la terraza, bajo el sol de la mañana capitalina, unidos por un afecto que trascendía los lazos biológicos. Era una familia formándose no por sangre, sino por elección, por empatía, por amor. En las semanas siguientes la vida de los 3 cambió drásticamente. Roberto contrató a un abogado para agilizar los documentos de Carlos. Inscribió al chico en un curso de preparatoria abierta nocturno en una escuela cercana al departamento de doña Elena. Le compró ropa, útiles escolares, una laptop usada pero funcional. Carlos se mudó a la recámara vacía del departamento de doña Elena. El primer día, organizó sus pocas pertenencias con un cuidado reverente, como si cada objeto fuera precioso. Los cuadernos de dibujo, algunos libros que había encontrado a lo largo de los años, una foto descolorida de sus padres. Doña Elena lo ayudó a arreglar todo, platicando, contando historias, convirtiendo esa recámara estéril en un hogar. La rutina se estableció de forma natural. Carlos se despertaba temprano, desayunaba con doña Elena y luego se iba a la biblioteca pública a estudiar. Por la tarde, regresaba y los 2 caminaban juntos por la Alameda Central, platicando de todo y de nada. Por la noche, Carlos se iba a la escuela y doña Elena lo esperaba despierta, con un sándwich preparado para cuando volviera. Roberto comenzó a visitarlos con más frecuencia, no solo pasadas rápidas para ver si todo estaba bien, sino visitas de verdad. Cenas que se extendían por horas, conversaciones profundas sobre la vida, sobre arrepentimientos, sobre sueños. Descubrió facetas de su madre que nunca había conocido, historias de cuando era joven, de cómo conoció a su padre, de los sacrificios que hizo para criarlo sola. Y descubrió también quién era Carlos realmente, un joven inteligente, observador, con una capacidad impresionante para comprender a las personas. Sus calificaciones en la escuela eran excelentes. Devoraba los libros de arquitectura que Roberto le compraba, haciendo anotaciones detalladas, creando proyectos imaginarios en sus cuadernos. Una noche, 3 meses después de que Carlos se mudara al departamento de doña Elena, los 3 estaban cenando cuando el chico hizo una propuesta que lo cambiaría todo. Estaba pensando, comenzó Carlos un poco indeciso. Ustedes me han ayudado tanto, cambiaron mi vida por completo, y me quedo pensando en cuánta gente allá afuera está en la situación en la que yo estaba, jóvenes sin familia, sin oportunidades,
¿Y cuántos adultos mayores están solos, sintiéndose inútiles, invisibles, como se sentía doña Elena? Roberto y doña Elena lo escucharon en silencio, curiosos. ¿Y si creáramos algo que uniera esas dos puntas? Un proyecto que conectara a adultos mayores solitarios con jóvenes en situación de vulnerabilidad. No como caridad, sino como un intercambio. Los mayores ganan compañía, un propósito, alguien a quien cuidar. Los jóvenes ganan orientación, afecto, un hogar temporal, mientras se estructuran. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Roberto sintió que algo se encendía dentro de él. Era brillante, era audaz, era exactamente el tipo de cosa que nunca se le habría ocurrido solo, atrapado en su lógica corporativa. Familia elegida, murmuró doña Elena. Podríamos llamarlo así, porque no se trata de sangre, se trata de elegir amar, de elegir cuidar. Roberto se levantó, caminando por la sala, su mente ya procesando la idea en detalle. Esto podría funcionar. Legalmente tendría que estar bien estructurado. Necesitaríamos psicólogos para evaluar a ambas partes, trabajadores sociales para dar seguimiento, abogados para crear contratos que protegieran a todos los involucrados. ¿Pero funcionaría?, preguntó Carlos esperanzado. Más que funcionar, podría transformar vidas, muchas vidas. Roberto se giró hacia ellos y sus ojos brillaban con una emoción que no sentía en años. No por ganancias o logros empresariales, sino por algo más grande. Puedo usar los recursos de mi empresa, crear un departamento específico para esto, contratar profesionales, buscar alianzas con el gobierno. Doña Elena juntó las manos, emocionada. Podríamos ayudar a tanta gente y demostrar que la familia no es solo quien nace junta, es quien elige caminar junta, añadió Carlos. Esa noche, los tres se quedaron hasta tarde planeando. Carlos dibujaba diagramas, mostrando cómo podría funcionar el proceso. Doña Elena contribuía con ideas sobre lo que los adultos mayores realmente necesitaban, basándose en su propia experiencia. Roberto anotaba todo, ya pensando en costos, logística, alianzas necesarias. Cuando finalmente se despidieron, ya pasaba de la medianoche, pero ninguno tenía sueño. Estaban llenos de energía, conectados por un propósito común. Al día siguiente, Roberto convocó una junta extraordinaria con sus socios. Presentó la idea de familia elegida no como un proyecto de caridad, sino como una iniciativa de responsabilidad social que agregaría valor a la marca de la empresa. Algunos socios se mostraron escépticos, cuestionando el retorno financiero, pero Roberto argumentó con pasión, usando datos sobre el envejecimiento de la población, los jóvenes en situación de calle y el impacto social que un programa así podría tener. No se trata de ganancias inmediatas, dijo mirando a cada socio a los ojos. Se trata de legado, se trata de usar nuestros recursos para crear un cambio real. Y sí, también se trata de marketing, de posicionar a nuestra empresa como líder en innovación social. Pero principalmente, se trata de hacer lo correcto. Después de horas de debate, la propuesta fue aprobada. Roberto tendría 6 meses y un presupuesto limitado para crear un proyecto piloto. Si funcionaba, la empresa expandiría el programa. En los meses siguientes, Roberto trabajó más intensamente que nunca. Pero por primera vez, no lo movía la ambición o la competitividad, lo movía un propósito. Contrató a psicólogos especializados en geriatría y en jóvenes en situación de vulnerabilidad. Cerró alianzas con albergues, casas de retiro, secretarías del gobierno de la ciudad. Creó protocolos de seguridad, procesos de evaluación, capacitaciones para todos los involucrados. Carlos participaba activamente siempre que podía, entre las clases y los estudios. Tenía ideas valiosas, sugerencias prácticas nacidas de su experiencia en las calles. Y doña Elena se convirtió en la embajadora informal del proyecto, visitando grupos de la tercera edad, contando su historia, mostrando en la práctica cómo la conexión con Carlos había transformado su vida. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Roberto enfrentó resistencia.
Algunos profesionales del área cuestionaban la viabilidad. Familiares de adultos mayores sospechaban de estafas. Jóvenes en albergues desconfiaban de las intenciones. Hubo momentos de desánimo, como cuando el primer intento de emparejamiento falló. Una señora de 85 años y un muchacho de 20 no lograron conectar. Los perfiles eran incompatibles. Fue Carlos quien le recordó a Roberto que no todos los intentos saldrían bien, que lo importante era seguir ajustando, aprendiendo. ¿No cerrabas todos los tratos que proponías, o sí?, preguntó Carlos usando el propio lenguaje de Roberto. No. Algunos fracasaban. ¿Pero no dejabas de hacer negocios, o sí? No. Entonces, ¿por qué te rendirías con esto? Algo mucho más importante que cualquier contrato. La sabiduría del chico, nacida de pérdidas y superaciones, guió a Roberto a través de los obstáculos, y lentamente se hicieron ajustes. Los procesos de selección se volvieron más refinados, el acompañamiento psicológico más frecuente, las capacitaciones más completas, y entonces llegó el primer éxito. Una viuda de 72 años y una joven de 18 que había huido de casa por problemas familiares complicados. Conectaron de inmediato. La señora, ex maestra, ayudó a la joven a retomar sus estudios. La joven, llena de energía, trajo nueva vida a la casa silenciosa de la anciana. Dos soledades que se encontraron y se completaron. Cuando Roberto las visitó, 3 meses después del emparejamiento, lo que vio lo emocionó profundamente. Reían juntas en la cocina, preparando un pastel. Platicaban de todo, desde recetas hasta aspiraciones para el futuro. Había un cariño genuino ahí, había familia. Funciona, murmuró para sí mismo observando la escena. Realmente funciona. Más emparejamientos fueron sucediendo. Cada uno único, cada uno con sus desafíos y victorias. Un señor viudo que le enseñaba carpintería a un chico que soñaba con crear muebles. Una señora que nunca tuvo hijos y una joven que nunca conoció a su madre. Ahora compartiendo no solo un techo, sino historias, sueños, comidas. El proyecto comenzó a llamar la atención de los medios. Pequeñas notas en periódicos locales se convirtieron en reportajes en cadenas nacionales. Doña Elena fue entrevistada varias veces, siempre con Carlos a su lado, contando cómo empezó todo. Su historia tocaba corazones, inspiraba a la gente. Una noche, 6 meses después del inicio del proyecto piloto, Roberto presentó los resultados a la junta directiva. 10 emparejamientos exitosos, decenas de candidatos en proceso de selección, retroalimentación positiva de todos los involucrados, interés de otras ciudades en replicar el modelo. Y lo más importante, vidas transformadas. La junta directiva aprobó no solo la continuación, sino la expansión de Familia Elegida. Más recursos, más equipo, más alcance. Cuando salió de la reunión, Roberto llamó de inmediato a su madre. Lo aprobaron, mamá. Aprobaron todo. Al otro lado de la línea, podía escuchar a doña Elena llorando de alegría, y de fondo, la voz de Carlos preguntando qué había pasado. «¡Lo logró!», gritaba doña Elena. «Roberto lo logró. El proyecto va a continuar». Esa noche los 3 se reunieron de nuevo en el departamento de 1900. Doña Elena para celebrar. Carlos tenía un examen importante al día siguiente, pero no podía estudiar de la emoción. Doña Elena preparó el platillo favorito de Roberto, ese que solía hacerle cuando era niño. Y Roberto, por primera vez en décadas, se relajó por completo, permitiéndose simplemente ser feliz. ¿Saben qué es curioso?, dijo Roberto, con una copa de vino en la mano. Pasé toda mi vida construyendo una empresa exitosa. Gané premios, reconocimiento, dinero. Pero nada, absolutamente nada se compara con esto, con saber que estamos cambiando vidas de verdad. Es porque esta vez no se trata solo de ti, hijo, dijo doña Elena con cariño. Se trata de nosotros, de todos nosotros. Carlos levantó su vaso de refresco. Un brindis, por Familia Elegida, por todas las familias elegidas. Los 3 brindaron, y en ese momento,
Mirando a esas dos personas que habían transformado su vida, tanto como él había transformado las de ellos, Roberto finalmente comprendió el verdadero significado del éxito. No estaba en hojas de cálculo o contratos. Estaba ahí, en esa mesa sencilla, entre risas y lágrimas, planes y recuerdos, en una familia que había elegido existir contra todo pronóstico. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, pero ahí dentro el tiempo parecía haberse detenido, permitiendo que tres corazones finalmente encontraran lo que siempre habían buscado: pertenencia, propósito y amor incondicional. El Palacio de Bellas Artes estaba hermosamente decorado para el evento de lanzamiento oficial de Familia Elegida. Flores blancas y lilas adornaban el escenario, y una pantalla gigante mostraba historias de los emparejamientos exitosos. Autoridades de la ciudad, representantes de organizaciones sociales, periodistas y, lo más importante, los participantes del proyecto, ocupaban las butacas de terciopelo rojo del histórico recinto. Tras bambalinas, Roberto se ajustaba la corbata por 10ª vez. Le temblaban ligeramente las manos, no por nerviosismo corporativo, sino por una emoción que había aprendido a reconocer y aceptar en los últimos meses: vulnerabilidad genuina. «Te va a ir bien, hijo». Doña Elena apareció a su lado, elegante con un vestido azul claro que Roberto había elegido para ella. A sus 78 años, irradiaba una vitalidad que no había mostrado en años. ¿Y si se me olvida lo que voy a decir? ¿Y si la gente no entiende la importancia de esto?, preguntó Roberto, una rara inseguridad asomando en su voz. Entonces hablas con el corazón. Cuentas la verdad, cómo este proyecto no nació de una estrategia empresarial, sino de un hijo que estaba perdido, y una madre que era invisible, y un muchacho que nos enseñó lo que realmente importa. Doña Elena tomó el rostro de su hijo entre sus manos. Has cambiado, Roberto, para mejor, y la gente lo va a sentir. Carlos se acercó, usando un traje que Roberto le había mandado a hacer a la medida. El chico estaba casi irreconocible, el cabello cortado profesionalmente, la barba afeitada, la postura erguida. Pero eran los ojos lo que más llamaba la atención. Brillaban con una confianza que antes no existía. ¿Estás listo?, preguntó Roberto. Nunca voy a estar totalmente listo para hablar frente a tanta gente, admitió Carlos con una sonrisa nerviosa. Pero lo voy a intentar, por todos los Carlos que todavía están allá afuera, durmiendo bajo los puentes creyendo que no tienen futuro. Un asistente de producción apareció, avisando que era la hora. Los tres se miraron, formando un círculo con las manos unidas. «Vamos a hacer esto juntos», dijo Roberto, «como todo lo que importa». El auditorio aplaudió cuando entraron al escenario. Roberto caminó hasta el podio, mirando al público lleno. Reconoció rostros, sus socios, el equipo del proyecto, familias que habían sido emparejadas, representantes del gobierno de la ciudad, pero principalmente vio esperanza, en los ojos de adultos mayores que aún no habían sido emparejados, pero que esperaban su oportunidad, en los rostros de jóvenes que observaban desde la galería, soñando con la posibilidad de una vida diferente. «Buenas tardes a todos», comenzó Roberto, su voz amplificada por los micrófonos. «Mi nombre es Roberto Martínez, y me gustaría empezar admitiendo algo. Yo era un hombre perdido. Un silencio atento se apoderó del teatro. Tenía éxito profesional, dinero, reconocimiento, pero no tenía una conexión real con las personas que más importaban. Mi madre vivía a unas cuantas cuadras de distancia, pero estaba más lejos de mí que si estuviera en otro país. La visitaba como quien cumple una obligación. Le proveía comodidad material, pero le negaba la única comodidad que realmente importa: la presencia». Roberto miró a doña Elena, que estaba sentada en la primera fila. Ella le sonrió para darle ánimos. Y entonces, hace 8 meses, presencié una escena que lo cambiaría todo. Vi a mi madre siendo ayudada por un joven en situación de calle. Mi primera reacción fue de desconfianza, incluso de rabia. ¿Cómo se atrevía ese muchacho a tocar a mi madre,
Algunas risas incómodas resonaron en el público. Pero mi madre, esta mujer extraordinaria que me crió sola, que sacrificó tanto por mí, tuvo el valor de confrontarme. Me dijo algo que llevo conmigo hasta hoy, que yo la había encerrado en una prisión de oro, que tenía todo, menos lo que realmente necesitaba. Tenía soledad, tenía paredes, tenía silencio. Roberto hizo una pausa, sintiendo la emoción apretarle la garganta. Ese joven, Carlos, le había dado en días lo que yo no pude darle en años, una escucha, genuina, compañía verdadera, la sensación de ser importante en la vida de alguien, y fue a partir de esa constatación dolorosa, pero necesaria, que nació Familia Elegida. Hizo un gesto para que Carlos se uniera a él en el escenario. El muchacho se levantó, caminando con una mezcla de nerviosismo y determinación. Él es Carlos Santos, perdió a sus padres a los 8 años, pasó por albergues donde fue maltratado, vivió 3 años en las calles de la Ciudad de México, durmiendo bajo puentes, trabajando en lo que saliera, pero nunca perdiendo la esperanza de un futuro mejor. Y, sobre todo, nunca perdiendo su humanidad, su capacidad de cuidar, de amar. El público miraba a Carlos con renovada atención. Carlos fue quien tuvo la visión para este proyecto, quien vio que existen miles de adultos mayores solitarios y miles de jóvenes sin apoyo, y que esas dos soledades podían encontrarse y sanarse mutuamente. Familia Elegida no es caridad, es un intercambio, es reconocer que la familia no se define por el ADN, sino por la elección, por el afecto, por el compromiso mutuo. Roberto le entregó el micrófono a Carlos. El chico respiró hondo antes de hablar. Tenía mucho miedo de estar aquí hoy, comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente, no por las cámaras o la gente importante, sino porque durante mucho tiempo creí que no merecía estar en lugares así, que mi lugar era en la invisibilidad, en el margen, en el olvido. Miró a doña Elena y su voz ganó firmeza. Pero doña Elena me enseñó que todo el mundo merece ser visto, todo el mundo merece ser escuchado, todo el mundo merece tener a alguien a quien le importe. Ella me acogió cuando yo no era más que un chico sucio sentado en un parque. No me juzgó, no tuvo lástima, simplemente me vio como persona. Las lágrimas comenzaron a correr por los rostros de muchos en el público. Y Roberto, él tuvo el valor de admitir que estaba equivocado, que necesitaba cambiar. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese valor? Pudo haberme alejado de doña Elena, pudo haberme echado de nuevo a la calle, pero eligió darme una oportunidad, darme un hogar, darme esperanza. Carlos se secó sus propias lágrimas. Hoy estudio, tengo un hogar, tengo una familia que eligió amarme y a la que yo elegí amar de vuelta. Y quiero que otros jóvenes como yo tengan la misma oportunidad, que otros adultos mayores como doña Elena se sientan valorados, necesarios, amados. Por eso existe Familia Elegida, para transformar soledades en conexiones, para transformar ausencias en presencias. El público se puso de pie en aplausos. Carlos, emocionado, dejó que Roberto lo abrazara, y entonces doña Elena subió al escenario, uniéndose a los dos. ¿Puedo decir algo?, pidió tomando el micrófono. Mamá, no tienes que... comenzó Roberto, pero ella ya estaba hablando. Quiero, necesito... Doña Elena miró al público. Soy Elena Martínez, tengo 78 años. Estuve casada 10 años antes de que mi esposo nos dejara. Trabajé 30 años como costurera para criar a mi hijo sola, y cuando por fin pude descansar, cuando por fin tuve comodidad y seguridad, descubrí que tenía todo, menos una razón para despertarme cada día. Su voz era firme, llena de una dignidad conmovedora. Mi hijo me amaba, siempre lo supe, pero no sabía cómo demostrarlo. Él creía que dándome un departamento bonito, una enfermera, seguridad, estaba cumpliendo con su papel. Y lo estaba, pero no por completo, porque el corazón de una madre no solo necesita seguridad, necesita conexión. Miró a Carlos.
Este muchacho, a quien la sociedad había descartado, que vivía invisible en las calles, fue quien me hizo sentir visible de nuevo. Fue quien me escuchó contar historias que ya nadie quería oír. Fue quien me hizo reír, me hizo sentir importante, me hizo recordar que todavía tengo mucho que ofrecer al mundo. Doña Elena tomó la mano de Roberto con una mano y la de Carlos con la otra. Somos una familia extraña, ¿no? Un empresario adicto al trabajo que aprendió a sentir, una viuda solitaria que aprendió a vivir de nuevo, y un joven sin techo que aprendió a soñar. Pero somos una familia de verdad. Y demostramos que la familia es eso, personas que eligen caminar juntas, cuidarse unas a otras, crecer juntas. Los aplausos fueron ensordecedores. Cuando finalmente cesaron, Roberto volvió al micrófono. Familia Elegida ya ha conectado a 15 parejas en la Ciudad de México. Tenemos a 50 más en proceso de evaluación. Y a partir de hoy, con el apoyo del gobierno de la ciudad y de organizaciones aliadas, nos expandiremos a otras ciudades. Nuestra meta es atender a 500 familias en el próximo año. Mostró un video en la pantalla gigante. Testimonios de adultos mayores y jóvenes que habían sido emparejados. Una señora de 81 años que ahora le enseñaba a tejer a una chica de 20. Un viudo de 75 que encontró en un muchacho de 19 al nieto que nunca tuvo, y juntos restauraban coches antiguos. Cada historia era única, pero todas compartían el mismo denominador, un amor que trascendía las expectativas sociales. Después del video, Roberto abrió el espacio para preguntas. Los periodistas levantaron la mano, pero fue una voz del público la que llamó la atención. Una señora mayor con bastón se levantó temblando. Perdí a mi esposo hace 3 años. Mis hijos viven lejos. Me despierto todos los días sin saber para qué. ¿Puedo inscribirme? Roberto bajó del escenario y caminó hacia ella, tomándole la mano. Claro que sí, señora. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe. Guadalupe Ramírez. Doña Guadalupe, va a recibir una llamada nuestra esta misma semana, y vamos a encontrar a alguien que valorará cada historia que usted tiene para contar, cada experiencia que ha vivido, cada sabiduría que carga. La señora se derrumbó en lágrimas y Roberto la abrazó. Fue entonces cuando sucedió. Una ola de emoción contagió el teatro. Otros adultos mayores se levantaron queriendo inscribirse. Jóvenes del público también se manifestaron. El evento, que debía ser solo institucional, se transformó en algo mucho más grande, en un movimiento, en una revolución silenciosa de afecto. El equipo del proyecto se organizó rápidamente, distribuyendo formularios, agendando entrevistas. Lo que debía durar 2 horas se extendió por 5. Roberto, Carlos y doña Elena atendieron a cada persona que quiso hablar, escuchando historias, ofreciendo esperanza. Cuando finalmente el teatro se vació, ya era de noche. Los 3 estaban exhaustos, pero radiantes. Creo que funcionó, dijo Carlos con una sonrisa inmensa. Más que funcionar, respondió Roberto. Tocamos corazones. Cambiamos perspectivas. Doña Elena se sentó en una de las butacas del teatro vacío, mirando el escenario donde hacía unas horas habían contado su historia. ¿Saben qué es lo más hermoso?, dijo. Que cada persona que se inscribió hoy va a tener la oportunidad que yo tuve, la oportunidad de ser vista, de ser escuchada, de importar en la vida de alguien. Roberto se sentó al lado de su madre, y Carlos del otro lado. Ahí, en los asientos rojos de Bellas Artes, bajo las luces que comenzaban a apagarse, se quedaron en silencio por un momento. Era un silencio cómodo, lleno de gratitud y realización. «Mamá», dijo Roberto finalmente, «gracias por haberte escapado ese día, por haber tenido el valor de confrontarme, por no haberte rendido conmigo. Hijo, nunca me rendiría contigo. Así como tú no te rendiste en tu transformación». Doña Elena le besó la frente, como hacía cuando era niño. «Y Carlos», Roberto se giró hacia el muchacho, «gracias por haber cuidado de mi madre cuando yo no supe cómo, por haber visto en ella lo que yo estaba demasiado ciego para ver, y por tener el valor de soñar este proyecto
de creer que era posible. Carlos, se secó una lágrima. Yo soy el que les agradece, por haberme dado una oportunidad cuando no tenía nada, por haberme demostrado que todavía existe bondad en el mundo, y que la familia es mucho más que la sangre. Los tres se abrazaron ahí, en el teatro vacío, unidos por un amor que había nacido del caos, del dolor, de la soledad, pero que se había transformado en algo hermoso y duradero. En los meses siguientes, Familia Elegida continuó creciendo. Se firmaron alianzas con otras ciudades. Universidades comenzaron a estudiar el modelo. Programas de televisión hicieron reportajes. Pero para Roberto, Carlos y doña Elena, lo más importante eran las vidas que se estaban transformando. Cada carta que recibían de participantes agradeciendo. Cada foto de nuevas familias sonriendo juntas. Cada historia de soledad vencida por el afecto. Carlos terminó la preparatoria con calificaciones excelentes. Fue aceptado en una universidad pública para estudiar arquitectura, cumpliendo el sueño que cargaba desde niño. Siguió viviendo con doña Elena, quien se negaba a dejarlo ir, diciendo que por fin tenía el nieto que siempre quiso. Roberto reestructuró su vida. Siguió al frente de la empresa, pero con prioridades diferentes. Reservaba los fines de semana para la familia. Cenaba con su madre y Carlos al menos 3 veces por semana. Seguía de cerca cada nuevo emparejamiento del proyecto, conociendo personalmente a las familias formadas. Y algo curioso sucedió. Cuanto más se abría emocionalmente, cuanto más invertía en conexiones humanas reales, más prosperaba su empresa. Los empleados notaron el cambio y se sintieron inspirados. Los clientes valoraban una empresa con un propósito más allá de las ganancias. Familia Elegida se había convertido no solo en un proyecto social, sino en parte de la identidad de Martínez Consultores. Una noche, casi un año después del lanzamiento oficial, los 3 estaban en el departamento de doña Elena, celebrando el cumpleaños de Carlos. 21 años. Él solo había pedido una fiesta sencilla, con la gente que realmente importaba. Además de los 3, estaban presentes algunas de las parejas que habían sido conectadas por el proyecto. Doña Guadalupe, la señora que se inscribió durante el evento, estaba ahí con Luis, el joven de 20 años que ahora vivía con ella y la ayudaba a cuidar su jardín mientras estudiaba agronomía. Don Jorge, el viudo que restauraba coches, estaba con Santiago, riendo de algún chiste interno que solo ellos entendían. La sala estaba llena de risas, conversaciones superpuestas, afecto palpable. Era una familia extendida, formada no por sangre, sino por elección y amor. Cuando llegó la hora de apagar las velas del pastel, Carlos miró a su alrededor, a todas esas personas que un año atrás eran extrañas y ahora eran su familia. «No voy a pedir un deseo», dijo, «porque todo lo que podría pedir ya lo tengo. Tengo un hogar, tengo gente que me ama, tengo sueños que ahora son posibles, tengo un propósito. Solo quiero agradecer a cada persona en esta sala por haber demostrado que los milagros existen, que a veces suceden en los lugares más inesperados». Miró específicamente a doña Elena y a Roberto, y especialmente a ustedes 2, por haberme enseñado que merecía amor, que merecía oportunidades, que mi pasado no definía mi futuro. No había ojos secos en la sala. Cuando Carlos apagó las velas bajo los aplausos, Roberto sintió una paz que nunca antes había experimentado. Ahí estaba el verdadero éxito, no en premios o reconocimientos, sino en esas personas reunidas, en esas vidas transformadas, en ese amor que crecía y se multiplicaba. Más tarde, cuando los invitados ya se habían ido, y Carlos estaba en su cuarto estudiando, Roberto y doña Elena se quedaron en la terraza, mirando la ciudad que los había visto cambiar tanto. «¿Eres feliz, hijo?», preguntó doña Elena. Roberto pensó por un momento antes de responder. «¿Sabes, mamá? Yo creía que sabía lo que era la felicidad. Pensaba que era cerrar un gran negocio o ver crecer los números de la empresa, pero descubrí que estaba equivocado. La felicidad es esto, es estar aquí contigo, sabiendo que Carlos está ahí adentro, seguro y amado».
Es saber que ayudamos a crear decenas de familias como la nuestra. Es haber aprendido, por fin, lo que realmente importa. Doña Elena tomó la mano de su hijo. Siempre supe que llegarías aquí. Solo necesitabas el momento adecuado y a la persona adecuada para mostrarte el camino. Carlos cambió nuestras vidas tanto como nosotros cambiamos la suya, admitió Roberto. Así funciona el amor, hijo. No es de una sola vía. Cuando amamos de verdad, todos somos transformados. Se quedaron ahí en un silencio cómodo, madre e hijo, mirando las luces de la ciudad. Dos corazones que se perdieron y se reencontraron, dos almas que aprendieron que nunca es tarde para empezar de nuevo, para reconectar, para elegir el amor en lugar del miedo. Y en algún lugar de esa misma ciudad, en departamentos esparcidos por diferentes colonias, otras familias elegidas estaban teniendo sus propias conversaciones, creando sus propios recuerdos, tejiendo sus propios lazos de afecto. Adultos mayores redescubriendo un propósito, jóvenes encontrando esperanza, soledades siendo vencidas por el valor de abrir el corazón. Familia Elegida había comenzado como la historia de tres personas improbables, pero había crecido para ser mucho más que eso. Era un movimiento, una revolución silenciosa, una prueba de que cuando elegimos vernos unos a otros con compasión, cuando decidimos extender la mano en lugar de cerrar el puño, cuando entendemos que la familia se trata de elección y no de obligación, el mundo se vuelve un poco mejor. Un hogar a la vez, un corazón a la vez, una familia elegida a la vez. Y todo había comenzado con un encuentro inesperado en una tarde lluviosa en el Paseo de la Reforma, con una madre solitaria, un hijo perdido y un joven invisible que se atrevió a ser visto. Tres vidas que se entrelazaron y, al hacerlo, demostraron que los lazos más fuertes no siempre son los que nacen de la sangre, sino los que elegimos crear con valor, vulnerabilidad y amor incondicional.